Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph Troncoso, soy profesor de matemáticas. Actualmente trabajo en el liceo de la comuna, en el liceo Isabel Poblete Vargas. Y en esta ocasión, como estamos en periodo de cuarentena, quiero compartir con ustedes algunas cosas de matemáticas, algunos problemas, juegos, desafíos y curiosidades que esta ciencia tiene. Como todos saben, y las matemáticas a veces no son muy atractivas para los estudiantes y para los niños. Yo quiero poder en esta instancia motivarlos y animarles a que puedan atreverse a jugar, atreverse a aprender, y para eso hoy día quiero mostrarles un divertido juego. En esta ocasión les quiero presentar el siguiente juego. Se denomina Torres de Hanoi. Fue creado en el año 1883 por Edward Lucas, un francés que se dedicaba a fabricar juegos, y en esta ocasión él los vendía. Por lo tanto, él fue su creador. También existe una leyenda bastante interesante con respecto a este juego, y es que la leyenda cuenta que en estos momentos hay unos monjes en la India intentando mover 64 discos que están acá al otro lado extremo de la torre. Cuando ellos logren mover estos 64 discos, dice la leyenda que el templo va a ser destruido y todo lo que está en su alrededor. Es decir, sería el fin del mundo. La pregunta es, ¿cuándo ocurrirán esos hechos? O si estamos pronto a que los 64 discos se muevan. Quiero que me acompañen en esta ocasión. Les voy a enseñar a construir la torre, les voy a mostrar en qué consiste el juego y luego vamos a ver la respuesta a esta gran interrogante. Les voy a mostrar a continuación cómo sería la construcción de nuestra torre de Hanoi. Como ven acá, yo la voy a desarmar, es decir, esto lo hice armable, así que vamos a sacar sus elementos. Y como pueden ver, nuestra torre de Hanoi consiste de tres básicos elementos. Primero, nuestra base, que en este caso utilicé un trozo de madera que la perforé, ¿cierto? Utilicé un taladro. Ustedes le pueden pedir a algún adulto ahí que les ayude a perforar esto, y tienen que ser más o menos una distancia equitativa entre cada agujero. Si no tienen una madera como esta, pueden utilizar una caja de cartón como la que tengo acá, una caja de cartón, y la perforan también para poder colocar después las varillas que vamos a necesitar, ¿ya? Puede ser cualquier material que ustedes tengan en casa. Las varillas que pueden utilizar pueden ser de madera. Yo no tenía varillas de madera, así que lo que tengo en mi casa son hartos lápices de colores, y eso fue lo que utilicé, y luego lo voy colocando, ¿cierto?, en mi base. Ya tengo armada la parte de las torres, ¿cierto?, que es lo que es la primera parte de este juego. Luego tenemos también los discos, que son de diámetros diferentes, tienen que ser, ¿cierto?, de tamaños diferentes, no puede haber dos iguales, ¿ya? Tamaños de diversos tamaños. Para esto yo utilicé varias tapas que tengo en la casa, de algunos frascos, de café, ¿cierto? Todos elementos que sean como círculos, ustedes los pueden utilizar, y con un lapicito pueden ir, ¿cierto?, marcando el contorno, y así van a obtener, ¿cierto?, los dibujos de los círculos que vamos a necesitar y que lo vamos a utilizar como discos, ¿ya? Lo que yo utilicé acá es goma eva, que me sobraba y tenía en mi casa, pero también pueden ser de cartón, ya pueden ser de madera también si ustedes lo requieren, puede ser cualquier material que sea ojalá resistente. Como en este caso la goma eva no es tan gruesa como el cartón, lo que yo hice fue cortar varias y las fui pegando una encima de la otra para poder tener finalmente un disco un poco más rígido, ¿ya? De esa manera obtenemos, ¿cierto?, nuestros discos. Pueden ayudar, ¿cierto?, ayudarse con un adulto para que los más pequeños, ¿cierto?, no se puedan cortar. Y finalmente tenemos varios discos de diversos tamaños que van a servir para nuestro juego.
Bueno, como pueden ver entonces yo tengo aquí muchos discos de diversos tamaños. En este caso yo corté solo 5, pero ustedes pueden colocar los discos que quieran. Mientras más discos tenga el juego, mucho mejor, porque más difícil es. El objetivo del juego es llevar esta misma figura, como están acá, todos estos discos a una de las otras dos torres. ¿Sí? Es decir, debo completar los discos en el mismo orden, desde el más grande al más pequeño en un orden ascendente. Para esto existen dos reglas. La primera es que yo solamente puedo mover un disco a la vez. Ya no puedo hacer esto porque aquí tomé dos, es decir, solamente un disco. Y la segunda regla es que no puedo colocar un disco más grande que el anterior. Es decir, en este caso el disco amarillo es más grande que el azul, por lo tanto es un movimiento incorrecto. Si yo tomo el rojo, por ejemplo, ahora y quiero llevarlo acá al amarillo, también es un movimiento incorrecto porque el rojo es más grande que el amarillo. Por lo tanto, con esas dos reglas yo tengo que ser capaz de llevar todos estos movimientos. A continuación vamos a hacer un análisis y a la vez vamos a intentar jugar y poder llevar estos discos a una de las otras dos torres. Pero para eso vamos a partir con la mínima cantidad de discos que yo puedo tener, es decir, con uno. Supongamos que la torre existe solamente con un disco. Para llevarlo acá al final o acá al medio solamente tengo que hacer un movimiento y listo, terminaría el juego. Veamos ahora qué sucede cuando tengo dos discos. ¿Cierto? Tengo que mover de a uno, puedo moverlo ahí, segundo movimiento, tercer movimiento y acabo de completar mi torre y termina el juego. Veamos qué pasa ahora cuando tengo tres discos y cuántos movimientos voy a lograr para poder hacer y poder ganar el juego. Vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se fijan, en ningún momento coloqué un disco más grande que el otro. 6, 7. Siempre cumpliendo las dos reglas. En 7 movimientos con 3 discos logré esto. La pregunta es, ¿cuántos movimientos voy a lograr para poder trasladar estos 4 discos? ¿Y qué pasa si añado más discos? ¿Cuántos movimientos voy a alcanzar? Y eso lo vamos a responder a continuación. Si se pudieron dar cuenta, existen ciertas curiosidades en relación a este juego, y es que a medida que nosotros aumentamos el número de discos, la cantidad de movimientos mínimos también aumenta, pero aumenta en un cierto patrón. ¿Qué significa esto? Significa que si yo hago un análisis y tengo en mis torres de Hanoi un solo disco, yo con un movimiento voy a lograr llevar el disco al otro extremo. Si tengo 2 discos, van a ser mínimo 3 movimientos. Si tengo 3 discos, como lo acabamos de hacer anteriormente, van a ser en 7 movimientos como mínimo. Si tengo 4 discos, mínimo van a haber 15 movimientos. Si son 5 discos, tendremos 31 y con 6 discos, 63 movimientos. Estos son movimientos mínimos, significa que también pueden haber más. Pero, por ejemplo, si tuviese 6 discos, imposible hacer todos los movimientos, llevar la torre de un extremo al otro en 60 movimientos. Es imposible. La cantidad mínima nos van a dar por estos números. Si nosotros seguimos haciendo esta secuencia, vamos a encontrar un patrón numérico. Y este patrón numérico yo lo puedo expresar de una forma algebraica. Y la forma sería la siguiente. Sería la cantidad sería 2 elevado a la cantidad de discos menos 1. Esta formulita que yo acabo de escribir aquí es una expresión algebraica. Y esta expresión a mí me va a decir cuál es la cantidad mínima de movimientos que yo necesito para poder jugar en mi torre de Hanoi y llevar la torre de un extremo a la otra, ¿sí? La letra N significa número de discos, es decir, yo tengo que reemplazar en esta fórmula, en la letra N la cantidad de discos. Por ejemplo, comprobemos si lo que acabo de nombrar es cierto. Si yo digo acá que en un disco, ¿cierto?, tendría que reemplazar 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 es 2, menos 1 me da 1, por lo tanto se cumple. Con 2 discos sería 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2, recordemos que las potencias son multiplicaciones reiteradas, es decir, 2 por 2 sería 4, menos 1, 3. 3 movimientos. Si son 3 discos, que es como lo acabamos de hacer, ¿cierto?, sería 2 elevado a 3 menos 1.
Esto es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, ¿cierto? Menos 1. 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 1, 7 movimientos. Si son 4 discos serían 2 elevado a 4 menos 1. Y esto sería 2 por 2 por 2 por 2, que van a ser 16. 16 menos 1 me da 15. Si son 5 discos, va a ser 2 elevado a 5, que sería, sabemos cierto que 2 elevado a 4 es 16, así que lo multiplico por 2 me va a dar 32. 32 menos 1, 31. ¿Cierto? Y acá sería 2 elevado a 6 menos 1. 2 elevado a 5 sabemos que es 32, así que elevado a 6 va a ser 32 por 2 y eso me va a dar 64. 64 menos 1, 63. Si ustedes pueden resolver esto, ¿cierto? Los que ya saben resolver potencias, pueden hacer este ejercicio y descubrir la cantidad de movimientos. Y también pueden saber cuántos son con más discos. Entonces, esta cantidad a mí me permite saber cuántos son los mínimos movimientos necesarios para ganar el juego. Ahora la gran pregunta que les planteé al principio es ¿qué sucede, cierto, con esta torre que se está moviendo continuamente, donde hay unos monjes que la están interactuando con ella, que tiene 64 discos? ¿Cuántos movimientos finalmente van a obtener? Y si nosotros reemplazamos en la fórmula, sería 2 elevado a 64 menos 1. Ese dato me va a indicar la cantidad de movimientos. Es un cálculo muy grande, es un cálculo que el teléfono no lo puede hacer, pero sí quizá alguna calculadora científica o algún computador. Si nosotros hacemos ese cálculo, el número va a ser el siguiente, es un número bien grande. 18 trillones 446 mil 744 billones 73 mil 709 millones 51 mil 616 movimientos. Es un número bastante grande, ¿ya? Ese número me indica la cantidad mínima de movimientos que debe cumplir para ganar el juego. Ahora, ¿qué significa esto? Y si nosotros suponemos que estos monjes son lo suficientemente rápidos para hacer un movimiento en un segundo, si yo calculo todo esto, me darían 584 mil millones de años para que estos monjes completen esa tarea. Significa que el acabo de mundo está muy lejano todavía, por lo tanto tenemos bastante tiempo. Y como el fin del mundo aún no está próximo, yo los invito a que sigan disfrutando de las matemáticas, sigan creando, sigan realizando estas actividades que finalmente nos van a ayudar a nuestro bienestar. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.